Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes. Para asumir esta importante misión, comienza en NSE Radio, Formadores en la Fe. Fieles a la cita, amigos, oyentes y televidentes, estamos con ustedes en un nuevo programa de Formadores en la Fe, con el mismo entusiasmo que nos da la oración y el compartir la fe entre nosotros. Damos inicio a un nuevo espacio un nuevo capítulo, podríamos decir, de Formadores en la Fe. ¿Cómo estás, hermana Estrella? Bien, hermana, aquí preparada para compartir con nuestros hermanos y amigos que nos ven cada vez este programa que yo creo que les está haciendo mucho bien y que Dios los frutos quiera. se verán, quizá no inmediatamente, en algunos casos sí, pero a largo plazo yo creo que bastante. Hay que ir sembrando. Sí, hermana, hoy si te parece quería comenzar con una anécdota Muy bien, que me creo que encantan las anécdotas. nos pueden ayudar a los catequistas. Se titula así, Solo por él. Ocurrió hace muchos años, cuando todavía había misioneros en China. Una periodista americana observaba con admiración cómo una religiosa curaba las úlceras gangrenosas de unos soldados heridos. Ujú. No acertaba la periodista a comprender la capacidad de aquella mujer para resistir algo tan repugnante. Por fin exclamó, «No lo haría yo ni por $1.000.000». La hermana, que estaba atendiendo al enfermo, sin interrumpir su ocupación, replicó, «Tampoco yo». Ah, muy bonita. ¿Por qué traigo esto a colación, hermana? Porque hemos estado hablando, tú nos has estado explicando muy bien, gracias a Dios, aspectos importantes del sistema preventivo. Y nosotros, los que estamos escuchando, nos estamos dando cuenta de que esto no es un juego, de que esto requiere de nosotros como catequistas mucho esfuerzo. Exacto. Realmente es una gran responsabilidad. Entonces, esta lectura que nos haga pensar, ni por todo el oro del mundo, nadie podría pagar lo que vale una clase de catequesis. O sea, ni nosotros podríamos ponerle precio, ni nadie podría pagarlo, porque ya nos lo habías dicho, yo creo que fue el primer programa que hicimos de esta serie. Nosotros estamos repartiendo la sangre de Cristo, estamos llevando los méritos de la sangre de Cristo a estas almas que estamos catequizando. Y creo que, por lo tanto, esta anécdota nos puede ayudar a esta reflexión. Y sobre todo a los que queremos hacer esta formación, colaborar con el Señor en esta formación en la fe o la formación en la educación, porque el sistema preventivo es un sistema educativo, se puede utilizar en la educación integral, en todo tipo de aspecto educativo, cuanto más obviamente el religioso, el moral, el de formación en la voluntad, etcétera. Podríamos decir, el esfuerzo que hacen estos educadores, ni por todo el oro del mundo se podría pagar. Y es verdad, solo es el amor el que puede justificar, ¿no?, esta entrega, esta paciencia sin límite. Por eso nuestro modelo solamente puede ser Dios, porque en cuanto empecemos a buscar otro, y sobre todo Jesucristo, que es la revelación de Dios para nosotros, en que vimos encarnado ese amor. Jesús mismo dijo, quien me ve a mí, Felipe, ha visto al Padre. ¿Qué es lo que ve del Padre? El amor sin límites que tiene, ¿no? Que entrega a su propio hijo con esa, como dijéramos, con esa preferencia por nosotros. Pues el sistema educativo preventivo tiene esta nota característica de ese amor por encima de todo, y es lo único que lo justifica, porque si no, empezamos a poner medidas, ¿no? Así es. Y yo pregunto, o podemos preguntarle si nos escucha alguna madre ahora cuando tiene su bebé pequeño o tiene su hijo enfermo, bueno, ¿cuántas veces te tienes que levantar por la noche cuando el bebé tiene, por ejemplo, 3 meses? ¿Cuántas veces te tendrás que levantar si es que tiene fiebre en 39 grados? Nadie mide eso. Una mamá que esté escuchando ahora mismo, hermana, las que necesite mi hijo. Claro que sí. Si son 2, y si son 10, son 10. Y si me toca una noche estar toda la noche en vela porque mi hijo lo necesita.
¿Y quién le enseña a ella esta ciencia? Solo el amor. ¿Solo el amor? Hermana, y nosotros los que, perdón, de alguna manera hemos sido llamados a esta vocación, porque realmente el compartir la palabra de Dios, todo cristiano lo puede hacer, ¿verdad? Pero estamos llamados, es un mandato del Señor, todo cristiano ¿no? lo debe hacer. Y enseñar. Todo cristiano lo debe hacer, tienes toda la razón. Pero esto ya de dar una clase, de realmente, como digo, como con más estructura y haciendo un seguimiento, porque lo que hemos dicho, el catequista está dando una educación integral a este catecúmeno. Y de alguna manera, el hecho de haber sido llamado ya implica una gracia. O sea, Dios cuando nos llama ya es que nos ha creado para esto. Entonces nosotros quizá lo que más tendríamos que hacer en este momento es ese discernimiento, ¿no? Delante del Señor, tú me estás llamando a esto, ¿qué quieres de mí? ¿Por qué camino quieres que lo adopte? Porque realmente es una gracia muy grande, pero también es, como lo hemos dicho, una responsabilidad muy grande con nuestros educandos. Cada uno en la medida que pueda. En esto, pues, Dios da unos talentos y el que no se anime o vea que no tiene cualidades para a lo mejor llevar una clase de catequesis, eso no implica que no sea apóstol, porque como hemos dicho ahora, el mandato de ir y enseñar y sembrar por todas partes la fe es para todos. No dijo Jesús, bueno, aquellos que tengan excelentes cualidades o que tengan tales requisitos, vayan y los demás se pueden quedar sentados en el sillón en su casa, no tengan problema. No, eso no lo dijo en ningún momento en el Evangelio, yo por lo menos no lo he leído. Por lo tanto, la Iglesia es eminentemente misionera, todos los es papas católica, nos lo apostólica. dicen, exacto, universal, hay una Iglesia en salida que entregue, que invite a la fe. Nunca la fe se impone, sino que la fe es una invitación que Dios nos hace. En realidad, la fe también es la respuesta que nosotros damos a esa invitación mediante la apertura en la fe, pero cada uno lo que tiene que encontrar es su sitio en la Iglesia. Como decía Santa Teresita, pues, ¿cuál es mi puesto, no? ¿Cuál es mi oficio en la Iglesia? Pero todos tenemos oficio. Entonces, alguno será un apostolado quizá más con el ejemplo. Hay exacto, gente que por una vida santa ayuda a otros y no a ir pueden a Dios. hablar o por su trabajo, lo que fuera, no pueden catequizar de una manera tan explícita como nosotros ahora estamos enseñando. Es algo más formal, ¿no? Ya con un grupo, etcétera. Pero el hecho de evangelizar, de proponer la fe, se puede hacer de mil maneras. Por tantos caminos que en realidad aquí nadie queda exento. Por lo tanto, yo pienso que aquí todos podemos agarrar una enseñanza y ver en qué medida yo puedo aplicarlo en mi condición actual. Hermana, ahora que dices esto, me he acordado de un ejemplo de una de las chicas de la catequesis en la que yo participo como profesora. Y esta chica ella algunas veces me había dicho, hermana, yo quiero evangelizar a mis compañeras, pero es que no sé cómo hacerlo. Y yo, bueno, pues a ver, piénsalo tú y hazme una propuesta y yo te ayudo en lo que pueda. O pregúntale al Señor, ¿cómo puedo hacer para compartir con mis compañeras del colegio lo que estoy aprendiendo en catequesis? Y un día me llegó con una idea que a mí me pareció excelente. Se le ocurrió en el ordenador, hizo unos papelitos con algunas de las cosas que nos han enseñado en catequesis. Entonces puso unas frasecitas, hizo unos corazoncitos. Fíjate. Y los recortó así de colores. Buenísimo. Y los llevó al colegio y simplemente a cada una de sus compañeritas les compartió ese papelito porque ella no se sentía capaz de hablar, pero bueno, quería decirles algo. Y esa fue su manera y me pareció tan inteligente. Pero porque además perfecto. no le costó nada. Exacto. Bueno, a ella seguramente te hizo caso y estuvo pensando y acomodando en su mente de niña, de adolescente, cómo hacer llegar la fe. Claro, nosotros no nos podemos poner en la situación de ya adultos con experiencia, haber dado clases y como que uno, esto se me hubiera ocurrido en un minuto. No. A ella todo esto le resultó un esfuerzo que obviamente le fue muy agradable al Señor, porque una niña de 10, 12, 14 años que esté pensando ¿cómo puedo ayudar a mis compañeras? Quiere decir que esto que ella está recibiendo realmente le está llegando al corazón y además ha sentido esto que es un toque de Dios, que es que si a mí me está haciendo bien, yo tengo que enseñarle esto a los demás, yo no puedo dejarlo callado. Este es el típico comportamiento del Espíritu Santo. Es expansivo, es difusivo, es lo propio del bien y del amor, ¿no? Necesito contarle a los demás esta alegría que yo estoy sintiendo
con estas enseñanzas. Luego esta chica tiene un gran toque de Dios y además demuestra que tiene un toque de Dios eficaz. ¿Por qué? Porque lo pone por obra. ¿Cuántas veces a nosotros se nos queda todo en meros deseos? Entonces, que una chica de 13, 14 años haya puesto por obra una inspiración del Espíritu Santo, esto tiene mucha miga. Y de su manera, ¿ves? Se lo concretó que, bueno, pues yo, fíjate, seguramente les habrá hecho mucha ilusión, alguien a lo mejor se ha reído, pero todos se lo habrán recibido porque, bueno, quizás solo por ver el corazón ya les ha gustado, porque en esa edad como que todas estas cosas sentimentales gustan mucho. Sí, hermana, y yo creo que realmente a sus amigas les habrá hecho mucha ilusión recibir este detalle de ella, porque ha sido salido del corazón. Yo creo que ha sido una bendición también para ellas. Precioso ejemplo que nos sirve a todos a lo mejor para ver cómo podemos, el que tiene ganas y deseos de dar a conocer a Dios, Así pues el Espíritu Santo él mismo actúa y va diciendo cómo. Se busca sus medios. Así es, así que aquí nadie queda exento de hacer las tareas o los deberes, como dicen en cada lugar. Y entonces, si volvemos al tema que hemos estado tocando, hemos empezado a hablar de los educandos. Explicábamos en el programa anterior a cómo en el sistema preventivo ayuda a una clasificación de caracteres o de conducta moral que obviamente debe ser algo privado que solo debe saber el educador, no debe manifestarlo al grupo, pero le ayuda a él en esta clasificación a saber cómo debe aplicar el sistema preventivo de acuerdo a esta clasificación que hace. Exacto. Hablábamos de los chicos buenos, que es una minoría. Suele haber en un grupo quizá de 30 o 40, pues puede haber a lo mejor 2, 3 como mucho. Estos chicos basta una vigilancia general, se les explican las reglas y con mucha facilidad ellos las observan, incluso suelen tirar del grupo en sentido positivo. Aquí es donde podemos encontrar un gran apoyo. Después está lo que se llama el montón, no de forma despectiva, sino el grueso. El grueso del grupo, que son la mayoría, es un grupo normalmente sano, bueno, pero de carácter voluble, de una voluntad débil y más bien inclinados como a la indiferencia. Y nos explicabas que la vigilancia no es tan fuerte, pero sí debe ser constante. Debemos acompañarlos todo el tiempo en todo su proceso de formación. A estos sobre todo estímulos con premios, con reconocimientos, demostrarles confianza, pero sin dejar de vigilarlos, porque con facilidad pueden... como dijéramos, la característica en este grupo es como la inconstancia, pero esto se puede ir venciendo y podemos sacar muy buen fruto de este grueso del grupo, además que justamente la mayoría están aquí. Podemos hacer chicos muy buenos para el porvenir si se les va formando y se les va como aquilatando esa voluntad, pero sabiendo que es una voluntad débil por lo que sea, o por reeducación o por su misma manera de ser. Y nos habíamos quedado entonces en estos que también, gracias a Dios, son pocos, los que llamamos difíciles y malos, que suele haber uno entre cada 15, por lo tanto, en un grupo de 30 40 decíamos también unos 2 o 3 como mucho. Todos los esfuerzos y solicitudes deben ir dirigidos a esta minoría porque hay que tenerlos continuamente en los ojos, viendo cuáles son sus actitudes, sus pasos, escucharles mucho, hacer que nos cuenten qué piensan, cuáles son sus planes, etcétera, para que sepamos qué hay dentro, les podamos ayudar, enderezar y ver si nuestras recomendaciones están haciendo efecto o no están haciendo efecto. Si vemos que faltan alguna distribución, enseguida hay que irlos a buscar, tenerlos siempre ocupados, decíamos, sobre todo si son hiperactivos y encima difíciles. Pues hay que, dijéramos, el educador no se debe dejar ganar, no como, bueno, es que como termina... No. Yo tengo que estar preparado también para esta minoría porque, como decíamos cuando empezamos a comentar esto,
también debo salvar a ellos. Exacto, ¿no? y nos decías que no solamente era por el propio bien de estos niños que pueden ser difíciles o malos, como lo pone aquí la clasificación, sino también por el resto del Por grupo. el resto, claro. Porque pueden influenciar negativamente a ese grupo que no Exacto. está fuerte en su voluntad, entonces pueden empezar a arrastrar hacia su... Esto se pega como la gripe. Yo no sé, es impresionante. Yo que he trabajado en colegios, el mal tiene como una facilidad, este refrán que se dice y es tan verdadero, que Dios los cría y ellos se juntan. Es como una sintonía, como un imán entre el bien y también entre el mal. Entonces puede haber un compañero el primer día de clase, uno en este lado, otro en este, y no sé cómo los buenos al final acaban juntos y los malos también acaban juntos. ¿Y cómo lo sabían? Pues tienen buscan como los mismos un intereses, lenguaje entonces, exacto, una cierta sintonía, lo que sea, y entonces eso también al educador le va a dar pie, porque dime con quién andas y te diré quién eres. Exacto. Entonces, puede haber algún ingenuo, de estos justamente los que son del montón, estos a veces son como ingenuos, entonces se juntan con uno difícil o así medio malo de costumbres un poco disolutas y ni caen la cuenta. Y muchas veces los defienden, pero es que no saben realmente lo que hay detrás. Exacto. Pero el educador es el que tiene que tener este sexto sentido y darse enseguida. Hay un poquito de psicología o de buen sentido común y enseguida uno se da cuenta, además como eso, hablas con ellos, vas viendo, por sus frutos los conoces, ¿no? Esto del Evangelio se cumple, entonces enseguida te vas dando cuenta. Al principio pues no hay que tomar tampoco postura antes un juicio demasiado precipitado, porque un fallo lo puede tener cualquiera, pero enseguida... Pero si ya hay como una recurrencia en ciertos comportamientos, sí, así, exacto, esto ya tiene que ser una señal de alerta. Sí, por ejemplo, lo que se nota en estos niños es que hay cierta doblez, no hay sinceridad y esto se nota, ¿no? Sí. Un ocultar, esto es como algo típico. Sí. Inmediatamente hay como una especie de ocultamiento, de querer disimular su conducta, esto ya no huele bien. Y hay una cosa que es muy, muy diciente y es el comportamiento frente a los padres. Esta relación que a veces uno, cuando notes que uno como catequista se da cuenta que hay una relación ahí difícil y veo en ese niño un mal comportamiento, allí también esto puede ser una señal. Claro. También otra cosa, por eso hay que en el recreo o cuando están haciendo trabajos en grupo, dejarlos hacer, pero siempre vigilando, pero no estar excesivamente encima, porque entonces no se comportan como son ellos. Y a nosotros nos interesa ver cómo se comportan cuando están con sus compañeros. En cambio, si yo también tengo una excesiva sobreprotección y no dejo que el alumno se desenvuelva el mismo, no lo voy a conocer del todo. Entonces, debe ser un equilibrio y al principio eso, ver cómo es la conducta de cada uno, qué decisiones van tomando y esto enseguida a mí me ayuda a la clasificación. Hermana, y si en algún momento hay alguna actitud pues muy excesivamente negativa o muy notoria de estos niños que hemos dicho que entran como en esta categoría, repetimos, no para marginarlos, sino para que nosotros identifiquemos que necesitan más ayuda que los otros. Exacto. Pero si en algún momento de la clase o ya ha pasado varias veces comportamientos, conductas fuertes, feas, muy salidas de tono, que perjudican al resto de la clase, yo como catequista, ¿cómo salgo al paso de esto? Bueno, siempre... Para no humillar al niño me refiero, porque nos has explicado que hay que intentar rescatar lo más que pueda. Entonces, claro, si llego a hacerle daño delante de los demás compañeritos, se va a resentir conmigo, pienso yo. Pues hay unas fases. Obviamente no puede haber un reproche el primer día de clase o los primeros días porque, como digo, le estaría diciendo al alumno que no le doy oportunidad de conocerlo y de desenvolverse. Por lo tanto, al principio, obviamente, si tiene que haber yo mismo le estoy diciendo a ellos que nos tenemos que conocer, que tenemos que ir viendo pues las cualidades que tenemos entre todos para ayudarnos, etcétera, pues tiene que haber dijéramos, tienen que salir al tablado, podríamos decirlo, ¿no? Por lo tanto, siempre a modo no tanto de corrección cuanto de instrucción, ¿no? Es importante que el educador siempre marque bien, esto es una expresión chilena, pero a mí me gustó mucho, que me marque en la cancha, es decir... se entiende muy bien. Exacto, antes de que el alumno... saber las reglas del juego. Exacto,
el educador tiene que tener muy claras las reglas del juego, marcar bien la cancha y entonces decir, mira, tú puedes actuar en libertad dentro de estos límites, yo voy a estar contento. Y por lo tanto, ahí me voy a dar cuenta también si estos chicos son capaces de asimilar órdenes o indicaciones y son capaces de someterse o ejecutarlas. Con qué rapidez, con qué docilidad y disponibilidad, ¿no? Todo esto a mí me va a dar, pero es muy importante porque si yo no marco normas, nunca podré después llamar la atención y exigir, porque, bueno, usted no nos dijo que esto no lo podríamos hacer, ¿no? Y alguno dirá, hermana, es que es evidente. Bueno, es mejor que tú lo marques y que digas en qué parámetros quieres que tu grupo se maneje. Porque es verdad que también los educadores, pues cada uno tiene su librillo, podríamos decir. Y bueno, hay profesores que les gustan las clases de una manera y otros de otras. Mientras se logre el fin, pues, y los medios sean correctos y adecuados, pues adelante, ¿no? La creatividad es bienvenida. Por lo tanto, que el niño sepa dónde puede moverse, ¿no? En qué parámetros. Y esto desde el primer día de clase. Claro, es importante. Entonces, cuando empieza a haber ciertas transgresiones a esas indicaciones, nunca, desde luego, hay que empezar a corregir en público, porque como decíamos, creo que también lo empezamos a nombrar en el programa anterior, el chico, por más difícil que sea o por más carácter revoltoso que tenga, pues merece su respeto. Exacto. Y no es la mejor manera, pongámonos en su lugar. ¿Cuántas veces lo que recordamos quizá alguna vez y se nos ha quedado como marcado como humillante es un castigo precisamente que nos deja mal delante de los demás, ¿no? Nos hubiera gustado más que el profesor nos hubiera llamado, hubiéramos podido dar la explicación y que hubiéramos llegado como a un consenso o por lo menos pues yo haber podido reconocer mi falta con el profesor, pero y no haberme sentido humillado, eso es muy importante, ¿no? Porque esto marca y al contrario me hace más rebelde. Hermana, y si esto es delicado e importante que se lleve así como nos explicas en el mundo, en cualquier materia, digamos, profana, cuánto más en la clase de catecismo, cuánto más en los temas de religión, porque alguna vez también lo hemos mencionado, cuánto daño se puede hacer, porque luego la persona queda para toda la vida marcada con los temas de la fe en la casilla negra de no escucha, no respeta, no entiende, no comprende. Esto de etiquetar es lo más fatídico que puede ocurrir. O, por ejemplo, comparar. No, pues los seres humanos cada uno es como es y cada uno tiene algo por lo que es válido y sencillamente porque es persona, ¿no? Todos. Por lo tanto, esto de comparar, otra cosa muy diferente es ensalzar la virtud. Es decir, lo que no sería correcto, por lo menos pedagógicamente no es correcto, en esto todos tenemos que estar de acuerdo, es que yo diga, tu compañero es mejor que tú. Claro. Porque yo ahí estoy haciendo un juicio moral. Ajá. Eso yo no lo puedo decir. Yo lo que puedo decir es, Pepito, tu compañero, ha sacado muy buenas notas, es una excelente persona, etcétera. Yo puedo poner como ejemplo algo que realmente merece destacar. Y eso en el joven y en el adolescente es bueno porque le pincha un poco y lo estimula para no hace falta que yo le diga es mejor que tú. Al contrario, yo lo que le tengo que decir es, si le estoy poniendo como ejemplo a su compañero, es tú puedes ser capaz de llegar a eso e incluso superarle. Pero las comparaciones hunden. Porque sencillamente yo le di la sentencia. Él es mejor que tú, por lo tanto, tú eres peor. Ese es el mensaje que, aunque no lo diga de forma explícita, le estoy entregando. Y además, prácticamente le estoy diciendo no espero nada de ti, ¿no? Porque y ya sabemos que va a dar cuanto yo espere. Exacto. Luego, también el educador en esto tenemos que aprender a dialogar. A veces nos cuesta mucho dialogar y hay que saber hacer diálogos constructivos. Yo puedo corregir de una manera negativa, destructiva, o puedo corregir de una manera constructiva. Una corrección es simplemente eso, ponerle un buen ejemplo. No somos tontos, todos tenemos esa inteligencia y nos estamos dando cuenta cuando vemos algo brillar, si yo brillo o no brillo como eso. No hace falta que me lo digan, ¿no? Y es mejor porque soy yo el que saco la conclusión y se me va a quedar más grabado. Esto, acordémonos especialmente con jóvenes, no saquemos nosotros conclusiones que tienen que sacar ellos. Los niños no, porque los niños todavía no sacan conclusiones, poquito a poco. Pero a un joven no le saques tú la conclusión que debe sacar él. Tú ponle esa verdad delante, esa luz, y que él
dijéramos, empiece a Pueda razonar y comparar con su ambiente y su exacto, comportamiento. y saque la conclusión y la consecuencia de lo que le quieres decir. Entonces, eso va a ser una enseñanza que le va a quedar mucho más arraigada. ¿Qué pasa con estos chicos que estamos diciendo que moralmente los llamamos difíciles, malos o peligrosos, ¿no? Se dividen también en dos clases según el sistema preventivo, que son los malos de costumbres disolutas y los indisciplinados. Ya como por costumbre son indisciplinados. Bueno, como digo, estos no sé por qué se van juntando como el imán, incluso de distintas clases, Sí. en los Y con recreos, diferencia de edad, etc. yo le he notado que los pequeñitos que tienen Sí, dificultades en este tema se juntan muy fácil con los grandes que también las tienen. Impresionante. Por lo tanto, volvemos a repetir, no nos cansaremos, vigilar, no de una manera policíaca, sino de una manera paternal, estando dentro del grupo, escuchando Compartir sus con conversaciones, compartiendo, etcétera, para conocerlos. Gracias por estar con nosotros. Les esperamos en un nuevo espacio de Formadores en la Fe. Dice San Juan Pablo II, la mejor manera de fortalecer nuestra fe es comunicarla. Hoy la Iglesia sigue contando con el entusiasmo y la entrega de los catequistas para llevar el tesoro de la fe a los niños, jóvenes, hombres y mujeres de los 5 continentes.